Nuestro mundo lleno de tinieblas, nuestra gran necesidad. Su luz. Dios lo preparó y Dios lo cumplió. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar. Muchos años antes de que aconteciera, el profeta Isaías predijo el nacimiento del Mesías. Pero José había pensado en renunciar. No estaba dispuesto a asumir esta hermosa responsabilidad. Sin embargo, la profecía estaba por cumplirse. Un ángel del Señor le dijo: no temas. Es importante reconocer que tú y yo formamos parte de este hermoso plan eterno. El creador del universo, Dios mismo, vendría a este mundo como un hombre, como siervo, solo por amor a ti y por amor a mí. En tiempos de necesidad, de escasez, de dolor, de enfermedad, como en estos tiempos, cuando la sociedad en el mundo entero se está convulsionando, y aun cuando tu situación esté bien y pienses que no lo necesitas, debes de saber que tienes un refugio seguro, un pronto auxilio para cualquier necesidad. En esta temporada, en Sociedad Bíblica de México, hemos preparado programas y te invitamos a nuestras transmisiones en línea del 1 al 24 de diciembre, donde tendremos diferentes conferencias, participaciones musicales y mensajes para compartir las buenas noticias que en esta temporada hay para todos nosotros. Los astros que se conjugan anunciando el evento. Los ángeles con todo su esplendor acuden al llamado. Los pastores con su sencillez asisten al evento. Los sabios tienen pleno conocimiento que esto sucedería. La creación entera espera. El universo conspira. Todo en nuestro hogar lo recibiremos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga. Buenos días, gracias por estar hoy con nosotros. Estamos listos para comenzar nuestro programa y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Lucas, versículo 15 al 20. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar a sus ovejas. Por el camino, iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho.
Con esto damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos. A continuación tendremos la participación de Pedro Olvera, él es pastor y expresidente de la iglesia ISIP, y damos lugar a su mensaje. Vamos a escucharlo. Deseando que la paz del Señor sea en el corazón de todos vosotros, les saludo, anhelando que estos días de regocijo sean verdaderamente un regocijo en el hogar de cada uno de todos ustedes. Es un privilegio poder compartir esta experiencia que ha venido a cambiar y transformar al mundo. Me voy a permitir leer el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas a partir del versículo 8. ¿Sí? Escúchenlo, por favor. Dice el texto sagrado: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué hermoso mensaje acabo de leer. Es Lucas, a quien la Biblia le denomina el médico amado, quien recopila la experiencia del nacimiento de Jesús y la trae hasta nosotros para el regocijo de nuestra vida. Gracias a Dios por la vida de este personaje tan especial que pudo compartirnos este mensaje tan único y trascendente en la vida del ser humano. Nos encontramos ante una experiencia única que vivieron estos personajes a los que la Biblia se les denomina pastores, y que estaban haciendo el oficio de pastorear a sus rebaños en lo que hoy se conoce como el campo de los pastores y que está muy cerca de la ciudad de Belén. Ellos estaban en su trabajo, lo que podríamos llamar rutinario, que era de velar o de cuidar a las ovejas, previniendo la posibilidad de un ataque de cualquier bestia. Eso puede ser muy rutinario porque es un evento de todos los días, y en esta circunstancia de rutina tuvieron una experiencia que vino no solamente a cambiar sus propias vidas, sino que también vino a cambiar la historia de la humanidad. El anuncio del nacimiento del Señor Jesús primero a través de los ángeles. Y permítanme leer, dice, o lo que hemos leído, dice Lucas, que había pastores en esa región y a los cuales se les presentó un ángel del Señor. Y junto con la presentación del ángel del Señor, el mismo versículo dice que les rodeó, de resplandor, y tuvieron gran temor. Es obvio o es natural que esta experiencia única ellos no la tenían, ni siquiera había sido mencionada ninguna sola ocasión en la Sagrada Escritura, que un ángel viniese acompañado del resplandor de la gloria del Señor y en esa circunstancia dieran este mensaje tan especial. Bueno, pues los pastores tuvieron ese privilegio, que un ángel del Señor vino a darles la noticia del nacimiento del Señor Jesús, y junto con el ángel, el resplandor de la gloria de Dios le da esta hermosa noticia que tiene trascendencia infinita. Noten, la consecuencia inmediata de esa experiencia fue el temor, un temor que es natural al presentarse ante algo que ellos nunca habían visto y que ni siquiera habían escuchado.
Pero la primera palabra que el ángel les dirige es una palabra que implica la importancia del evento mismo que están anunciando. No temáis. Y es que el nacimiento de Jesús vino a cambiar y a transformar la historia del ser humano en su relación con Dios. Hasta el momento en que el ser humano vive sin Dios, vive esclavizado a una vida de temor, a una vida de inquietud, de angustia, de zozobra, porque ignora la situación futura y aún no tiene certidumbre de su presente. Por eso, el primer concepto que se maneja sobre el nacimiento de Cristo es que vino a quitar el temor del ser humano. A esa actitud de erradicar el temor le acompaña, amados hermanos, lo que es la experiencia que el mismo ángel le declara a los pastores, que os doy nuevas de gran gozo. Es una noticia que debe traer o producir gozo en nuestras vidas, porque es la noticia que cambia nuestra relación con Dios. Donde antes estábamos muertos en el pecado, ahora después del nacimiento y muerte de Jesús, estamos vivos para con Dios, lo que implica que estaremos en esa actitud eternamente, porque la vida que el Señor Jesús vino a traer es para que usted y yo estemos en comunión eterna con Dios nuestro Creador. Y eso debe de llenarnos de gozo, de alegría, de paz, porque esa noticia trae propósito, le da sentido a nuestra vida, y no solamente le da propósito y sentido a nuestra vida, sino aún viene a cambiar y transformar nuestros propios valores. Eso debió de haber sido algo muy especial, pero no solamente es el hecho de venir a cambiar nuestra vida, nuestro propósito, nuestros valores, pero también vino a traer esa hermosa experiencia de comunión con el Señor. Que os doy nuevas de gran gozo, le dijo el ángel a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este término, un Salvador o el Salvador, es importantísimo, porque era la promesa que Dios le dio a la humanidad desde Génesis 3 y posteriormente refrendada en el pacto con Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa promesa de Génesis 12 se hace una hermosa realidad en Lucas 2, cuando el ángel está proclamando el nacimiento del Señor Jesucristo. Vino a cambiar y a transformar la vida, a darle sentido, pero también a restablecer la comunión con Dios. Pablo va a escribir posteriormente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este nacimiento en aquel pesebre vino a traer justificación del ser humano con su Creador. Eso nos pone en paz con el Señor. Entonces tenemos que vivir una vida libre de temores, una vida llena de gozo y una vida en paz. Pero hay algo más importante. En el mensaje el ángel le dice a los pastores que será para todo el pueblo. En Jesús no hay clases sociales. En Jesús no hay mejores ni peores. No hay pobre ni rico, no hay esclavo ni libre, no hay culto o indocto. Todos tenemos el mismo valor para con el Señor, porque es lo que nos refiere Juan cuando escribe el hermoso capítulo 3 y su versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted y yo somos parte de ese mundo. Usted y yo somos parte del objeto del amor de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que implica el nacimiento de Jesús. A la compañía del ángel y al resplandor de Dios le siguió lo que el mismo Lucas nos declara: una multitud, dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermosa noticia, qué hermoso mensaje y qué hermoso propósito le dan los ángeles a los pastores. Ante esta noticia tan especial, los pastores no debieron de haberse quedado pasivos y no lo hicieron. Fue tan grande
y tan hermosa esta noticia que inmediatamente tuvieron el deseo de verificar su certidumbre y se encaminaron hacia Belén para ver que era cierto lo que los ángeles les habían declarado. Esta certidumbre les da convicción a su vida, y es la certidumbre que necesitamos como seres humanos. El gran problema y el dilema de la sociedad es esa falta de convicción, esa falta de certeza, donde todos están buscando algo para llenar esa falta de certidumbre, y es la razón del por qué lo buscan en las drogas, en el alcohol, en tantos aspectos que lo único que hacen es deteriorar la imagen de Dios en el hombre, destruir el gozo del hombre y apartarnos totalmente de Dios por la eternidad. La búsqueda para los pastores había terminado porque ellos tuvieron esa convicción y lo único que hicieron fue caminarse para tener la certidumbre de que lo que habían escuchado de parte del ángel y el cántico de las huestes celestiales que habían oído era genuina. Y así lo hicieron. Se dijeron unos a otros, miren cómo lo refiere el versículo 15. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a este Belén y vemos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. En esta hermosa actitud de los pastores se encuentra la dinámica del cristianismo, la actitud que debemos de asumir ante tal evento. Por ello, amados hermanos, el recordatorio tan significativo que la sociedad occidental hace sobre esta fecha tan particular, el nacimiento o este evento que es más trascendente que la misma fecha, este evento que es el nacimiento del Señor Jesús. Y entendamos entonces que es un evento para comunicarse, para compartirse, para expresarse, para aquellos que tenemos la convicción de lo que hemos escuchado. Los pastores lo hicieron a través de un ángel, nosotros lo hacemos a través de la Sagrada Escritura. Lo que hemos leído, lo que la Biblia nos dice sobre el Señor Jesucristo es una hermosa realidad, y quienes hemos creído en Él lo hemos constatado como nos lo enseña la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ciertamente este hermoso volumen sagrado nos da testimonio de que Jesús dejó su trono de gloria. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios o como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a nacer en un humilde pesebre. Esa actitud es lo que nos da vida a usted y a mí, y la podemos constatar a través de la Sagrada Escritura. Ante esa actitud, nosotros tenemos que aprender a compartir, porque la mejor forma de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de adorar a Dios, es compartir el mensaje de salvación. Qué hermoso que nosotros tenemos voz para poderle decir al Señor cuánto lo amamos, para poderle expresar lo que sentimos por Él. Pero es más hermoso cuando lo que nosotros sentimos por Él lo compartimos a los que nos rodean, lo manifestamos a los que tienen necesidad. Por ello he dicho, que en la actitud de los pastores encontramos la dinámica del cristianismo, que es compartir las buenas nuevas de salvación. Y ese compartir las buenas nuevas de salvación es decirle al mundo: Jesús dejó su trono de gloria para nacer por ti y morir por ti. Es lo que tienen que saber nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y usted y yo que hemos escuchado el mensaje. Si no lo recibimos de ángeles, he dicho, lo hemos recibido como testimonio de alguien más o directamente de la Escritura. Y si esa es nuestra experiencia, lo menos que podemos hacer, amados hermanos, es compartir lo que usted y yo ya conocemos. Ellos entonces pasaron hasta Belén a constatar lo que el ángel les había dicho, y con ello nos muestra la dinámica del cristianismo, que es el anuncio del nacimiento y la muerte de Jesús. En el versículo 16
se hace énfasis en una palabra que considero es muy importante. Dice el versículo 16 que vinieron apresuradamente. Esta noticia es una noticia urgente, es una noticia que debería de llevar a los periódicos a parar las prensas y a decirle al mundo: Jesús nació y Jesús murió para que el ser humano tenga comunión con Dios. Cuánta necesidad tiene la humanidad de saber que no está sola, que en medio de las circunstancias difíciles por las que pudieran estar pasando, Dios está con ellos, pero necesitan reconocerlo, y esto es urgente. No queda mucho tiempo para que nosotros que conocemos del Señor proclamemos el nacimiento y la muerte del Salvador. Esa dinámica que los pastores usan para declarar la convicción que tenían es la misma dinámica que usted y yo tenemos que adoptar ante nuestra relación con Dios. Declarar a otros que hemos escuchado del nacimiento de Cristo, pero hay que hacerlo apresuradamente. Es un mensaje que le urge a la humanidad. Es un mensaje del que la humanidad tiene una gran necesidad. Fue tal la convicción de los pastores que en el versículo 18 dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esta verdad es impresionante, y el hecho de que usted y yo la creamos nos lleva o nos obliga a expresarlo con tal convicción, con tal gozo, con tal alegría, que los que nos escuchen se maravillen de lo que estén escuchando, que los que escuchen de nuestros labios el mensaje del nacimiento de Jesús puedan maravillarse del inmenso amor de Dios a los seres humanos, que dejó su trono para venirse a ser humilde y dar su vida por nosotros. Es un mensaje que urge que usted y yo demos. Es un mensaje que tiene que escuchar la humanidad para cambiar el destino que los está llevando a la muerte eterna. Lo que escucharon de labios de los pastores fue con tal alegría, con tal gozo, que se maravillaban de lo que estaban escuchando. Y esa es la actitud que debemos de procurar que la gente que está a nuestro alrededor debiera de tener. ¿Sí? La gente se tiene que maravillar del nacimiento de Cristo. Y usted y yo somos los responsables de que la gente asuma esa actitud. Hoy no lo vemos, porque muchos de los que decimos que creemos en el Señor no tenemos esa convicción que los pastores tuvieron. No tenemos ese gozo que ellos sintieron ante una noticia tan especial. Algo debe cambiar en nuestras vidas. Algo debe moverse en nuestro corazón que nos mueva a proclamar lo que decimos creer, que nos mueva a gritarle al mundo que Jesús nació, que el mundo sepa que hay un Salvador y se llama Cristo el Señor. Esta experiencia va mucho más allá. ¿Sí? En el versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El milagro del nacimiento de Jesús es tan trascendente que nos debe, amados hermanos, cambiar y transformar toda nuestra vida. Y nuestra vida debe convertirse en un canto de alabanza a Dios. Debe convertirse, ¿sí?, en un canto de adoración al Señor. La mejor forma de alabar a Dios es glorificarlo con nuestras vidas. Es vivir, y noten esto, no estoy hablando de un concepto de dejar, sino de un concepto de tomar. Lo que el Señor nos pide es que dejemos las amarguras, los resentimientos, las envidias, los odios, para pasar a tener gozo en nuestro corazón. Y para que nuestro corazón pueda tener gozo, necesita estar justificado con Dios por medio de la paz que vino a traer el Señor Jesucristo. Él pudo haber nacido de 1000 formas, pero escogió la más humilde, en un pesebre, para mostrarnos a ustedes y a mí el inmenso amor que Dios siente por su creación, por usted y por mí, que somos creación de Dios. La actitud de usted y de mí,
que conocemos al Señor es glorificar y alabar a Dios con nuestras vidas, con la certidumbre y la convicción de que Dios es real y de que es la única solución para el ser humano. En la Sagrada Escritura, específicamente en el libro de los Hechos, se nos relata la experiencia de un hombre que, encontrándose al borde de la muerte, ustedes recordarán la experiencia del carcelero de Filipo, cuando aquella cárcel tembló para dejar libre al apóstol Pablo. El carcelero creyó que al caerse los muros y abrirse las puertas, los presos iban a salir corriendo, lo que implicaba que le podía costar la vida, porque un descuido de esa naturaleza no la perdonaba el César y el carcelero debía morir. Cuando estaba a punto de hacerlo, el apóstol Pablo le dijo: no lo hagas, detente, todos estamos aquí. Ante esa situación, el carcelero sí pronunció una pregunta que es particular: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es única: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la experiencia del carcelero de Filipo y la respuesta del apóstol Pablo la encontramos en el nacimiento de Jesús. El mismo Lucas, el escritor de esta experiencia, nos va a referir en el segundo libro que escribe de la Biblia, que es el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. El nacimiento de Jesús vino a transformar no solamente la historia antes de Cristo y después de Cristo, sino también está dispuesto para transformar tu vida, para cambiar tus angustias, tus tristezas en gozo, en paz, en amor, para cambiar la muerte espiritual en una vida eterna que solo se encuentra a través de la obra de Jesús en el pesebre, pero también en la cruz del Calvario. ¿Qué vamos a hacer de Jesús? ¿Cómo recordaremos este evento tan importante? La Sagrada Escritura en este pasaje nos muestra que la única forma válida para poder proclamar el nacimiento de Cristo es glorificar y alabar a Dios, porque el nacimiento de Cristo es el amor de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto anhelamos que seas tú quien pueda recibir el amor de Dios a través de reconocer que Jesús nació en un humilde pesebre para morir por ti y para morir por mí? Es muy fácil. Solamente tienes que reconocer que Jesús es real. Es decir, que el nacimiento de Jesús es verdad, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es el Salvador del mundo. Y el apóstol Pablo dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Creo que estos dos elementos que Pablo menciona son vitales: creer en el corazón y confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Cuánto anhelamos que puedas creer en tu corazón y confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Que estas fechas trasciendan en tu vida, pero no como trascienden en el mundo, sino de una manera particular. Que puedas conocer al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque al final, aunque Cristo naciese 1000 veces en Belén, si no nace en tu corazón, estás perdido eternamente. Dios sea contigo. Gracias a Dios por la vida del pastor Pedro Olvera. Continúen con nosotros. En Venezuela estábamos relativamente estables económicamente y por medidas de seguridad todos tuvimos que ir saliendo. Muere mi mamá y pues nuestro único refugio fue buscar al Señor, porque sentíamos que ya no había sentido, que ya todo estaba vacío, que ya nada valía la pena. Y pues buscar esa fortaleza, esa fuerza para poder seguir adelante, para saber de que cada día tenía sentido, para saber de que había algo grande, maravilloso que podía darte esa fuerza de seguir luchando.
Y por lo menos yo eso lo encontré en Dios. Ese fue mi único refugio, esa fue mi única fortaleza, mi única ganas de seguir viviendo. Por medio del proclamador, por medio de la iglesia donde me congrego. Gracias a eso, pues, hasta mi padre se ha beneficiado porque la pueden escuchar, ya que él no puede leer por su enfermedad. Muchas personas no tienen la capacidad o no tienen la posibilidad de saber leer, y pues es una manera más fácil y apropiada para escuchar la palabra de Dios, para dejarse guiar, para tener un crecimiento espiritual, para acercarnos a Él y poder dejar todas nuestras necesidades en las manos de Dios. Te hace comprender de una manera más clara de ese gran amor que Dios tuvo y tiene por nosotros. Se siente más viva la palabra. Tú puedes ayudarles a obtener la fortaleza que necesitan. Con tu donativo, la palabra de Dios llegará a quien más lo necesita. Estamos celebrando, estamos agradecidos con Dios por haber enviado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a darnos vida, y por eso ya tenemos listo este bloque musical. Hoy venimos a cantar una bella canción, hoy venimos con mucha grata emoción, y amor, gozo y paz, y una bella Navidad, y un próspero año lleno de
Qué bueno que juntos podemos alabar a nuestro Dios. Gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos la participación de Aarón Cortés, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Él nos va a dirigir el siguiente mensaje. Es un placer el poder dirigirme a ustedes en estos tiempos tan especiales para nosotros los cristianos. Todo en la ciudad está iluminado, las casas también, las familias se aprestan para la celebración de la cena navideña y en fin, todo es felicidad, los regalos se preparan y de una manera muy especial para mí es un regalo el poder compartir con ustedes las palabras del Evangelio. En este pequeño tema, los pastores van al pesebre. Un saludo muy especial a nuestro director de Sociedad Bíblica y a todo el equipo de Sociedad Bíblica. Quisiera yo leer el texto que sirve de base a nuestra meditación y dice así: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a trasladarnos en ojos de la fe o en ojos de nuestra imaginación a un lugar que hoy es emblemático, pero que hace más de 2000 años era un villorio. Era una aldehuela. Los campos de Boaz, o Boaz como se lee en la versión de la Biblia, 60, o en cualquier otra versión, los campos de Boaz están en una región particularmente montañosa. Pónganse cómodos, pongan en sus pies calzado también adecuado para caminar y caminemos. Estamos a 7 kilómetros 800 metros de Jerusalén. Estamos llegando, como lo hemos dicho, a los campos de Boaz. La noche es fría. Una de las particularidades que ocurren en estos lugares es que cae nieve. Pero Belén, tradicionalmente campo de pastores, es el lugar donde muchos pastores guardan las vigilias de su rebaño y guardan a sus rebaños en cuevas. La piedra caliza, la piedra que rodea los montes de Judea, es una piedra dura, pero a la vez fácil de trabajar. El viento, la lluvia y los hombres han hecho cuevas allí, donde los pastores guardan sus rebaños de las inclemencias del tiempo. Conforme lo dice la Biblia, los pastores, en su actividad, de pronto, un personaje aparece a ellos. No se parece a ningún hombre. Lo ven y llegan a la conclusión de que es un ángel. Y también el doctor Lucas, que escribió esta narración del Evangelio, dice que era un ángel. Y el ángel les dijo, ante el asombro de ellos, no temáis. Yo traigo unas noticias que van a ser de gran gozo para ustedes. Y lo que dijo el ángel
fue lo que está escrito en el Evangelio que escribió el doctor Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Sigamos nosotros pendientes en estos campos tan bellos y quizá ahora los veamos más cubiertos de nieve que en otras ocasiones. Nos acercamos, según el dicho de los ángeles, a un gran acontecimiento. Al acontecimiento que marca el fin y el principio. Se dice de la siguiente manera ahora para la historia, antes y después de este nacimiento. Antes de Cristo, después de Cristo. Eso es lo que sobresale en todas estas narraciones que tenemos, llenas de fantasías, llenas de mitos. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla de circunstancias especiales. Circunstancias que ocurrieron precisamente en el nacimiento del Señor Jesús. El doctor Lucas, en este mismo capítulo 2, nos informa de que hubo una orden que vino directamente del emperador Augusto César, que todos los habitantes de lo que hoy es el Estado de Israel fueran empadronados. Nos da otro dato el doctor Lucas y dice que este censo, porque los historiadores han encontrado que hubo 2 censos así generales, fue siendo Quirinio o Cirenio el gobernador de la Siria. Este censo ordenaba, obligaba que las familias, según sus orígenes, fueran exactamente al lugar donde sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos habían nacido. Este fue el asunto especial que se dio en el nacimiento del Señor. Y bueno, allá subieron José y María. Allá fueron para cumplir con el mandato de las autoridades romanas y el mandato de las autoridades regionales. Cuando llegaron a Belén, se empezaron a experimentar los dolores de un alumbramiento que había de suceder en cualquier instante. Y no hubo un lugar para ellos en el mesón. En el mesón, quizá en la parte posterior, les dijeron, aquí tenemos un pesebre. La providencia divina se manifestó de una forma maravillosa porque ese nacimiento tan especial no se dio frente a los que posiblemente pudieron haber sido testigos en el mesón, sino que en un sitio especial, ciertamente destinado para los animales, pero ahí ocurrió el nacimiento de Cristo Jesús. Sigamos caminando y volvamos un poco hacia los campos de Boaz. Como hemos dicho, hay muchas cuevas, hay muchos rebaños. Los inviernos allá, como lo hemos dicho también, son muy gélidos. En cada cueva, hoy día hay un testimonio especial de lo que ocurrió por aquellos años. El doctor Lucas nos dice también lo siguiente, que en esa zona montañosa, los pastores que recibieron el mensaje y que dijeron, vamos a ver qué ha sucedido, corren, no se detienen. Los encontramos y les decimos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero ellos
casi no se detienen. Están muy impresionados con lo que el ángel les dijo, pero nos dicen también brevemente que mientras aquel ángel les hablaba, una gran luz los rodeó y que se oyó un canto. Ellos se espantaron. El canto era muy bello. Las voces que se escuchaban eran muy hermosas. Este canto hasta el día de hoy se escucha en estas épocas de Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero nos dicen los pastores que van corriendo a Belén, que van en busca del pesebre, algo muy importante. Muchos de los pastores de aquella época eran beduinos. El ángel, nos dicen ellos, que les dijo así: esto les va a ser como una señal de lo que estoy anunciando. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es decir, no en la usanza beduina de aquellas épocas y de aquellos lugares, de aldeas, de borreguitas, de borregos. Dicen los pastores que cuando estaban en esto, ese canto entró profundamente en su alma y entonces apresuraron el paso. Nosotros apresuremos el paso también con ellos. Recorramos esos cuantos metros, 200 metros más, y lleguemos a Belén. La llegada a Belén, tierra montañosa, es un ascenso también hacia lo que se conoce hoy día como la iglesia de la Natividad. Pero esto también es una referencia histórica que algún día hablaremos de ello si se nos permite. Llegan al mesón. Repito, Belén era una aldehuela. No había muchos mesones. Había solamente y posiblemente un mesón. ¿Y qué sucede? Nosotros vamos con ellos y encontramos algo. En la parte posterior del mesón, efectivamente, hay un corral. Hay los lugares donde los animales también se resguardan y hay un pesebre donde los animales, principalmente las ovejas que se criaban allá en los campos de Boaz, se alimentaban. Exactamente como el ángel les dijo, exactamente lo que el ángel expresó: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y entonces no hay duda para ellos. El niño del pesebre es Cristo el Señor. El ángel empleó esta palabra. Es Cristo. Es decir, esta palabra griega que tiene su equivalente en el idioma hebreo Mesías, quiere decir el ungido, quiere decir el Mesías. Y los pastores con quienes hemos llegado a este sitio saben algo. Una vocecita interna les dice que ese niñito es el Mesías que tanto tiempo han esperado, pero ahora sus ojos lo ven y es una realidad. La gente que está hospedada en el mesón se asombra. Los caminantes de la calle del mesón
se acercan también al pesebre, se interesan en el mensaje de los pastores. Los pastores no callan. Los pastores informan tal y como les había acontecido en aquella helada noche de invierno. Los que escuchan el mensaje se maravillan. Les preguntan muchas cosas, algunas relacionadas con lo que escribieron los profetas, pero ellos no las pueden contestar. Ellos son unos humildes pastores que obedientes van hacia el pesebre, llegan al pesebre. Pero había allí una persona que sí sabía lo que los pastores estaban diciendo, porque meses antes ella había tenido la revelación también de parte de un ángel. María sí sabía lo que en aquella noche maravillosa, con ese niño que irradiaba luz y paz y bendición, María sí sabía que los pastores efectivamente estaban diciendo la verdad, pero no habló, sino que estas cosas las guardó en su corazón. Hay algo importante. Después de este encuentro, los pastores glorifican a Dios. No es posible, después de tener un encuentro personal con Dios, que no se le alabe, que no se le adore. Los pastores adoraban y alababan, por lo que, como dice Lucas, en un rigor histórico especial, lo que ellos oyeron y vieron. La Biblia dice que un Juan el Bautista fue el precursor ministerial del Señor. Esto es cierto. Pero estos sencillos pastores de Belén, de Judea, empezaron a divulgar que aquel niñito era el Cristo, lo que después sería de todo el conocimiento de Israel y del mundo por el precursor Juan el Bautista. Amados, que estamos inmersos en esta narración, esto es lo que el Evangelio dice. Esta es la gran noticia del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. En conclusión, amigos, en este siglo XXI, en este siglo, cuando se hablan tantas cosas, en este siglo cuando el hombre ya está en viajes turísticos llegando más allá de nuestra atmósfera, el Evangelio sigue siendo las buenas nuevas de salvación. Son noticias alegres. Esta es la gran verdad. Cristo Jesús vino a nacer en un humilde pesebre, pero también Él debe nacer en nuestros corazones. Nació de manera humilde. Nació como un niño desvalido. Nació en una aldea, inclusive para aquellos tiempos muy precaria. Pero un día Él volverá pronto como un rey majestuoso. Toda la cristiandad celebra su nacimiento, pero esperamos ese día. Tengamos alegría. Disfrutemos lo que ahora vivimos. Disfrutemos lo que ahora tenemos. Pero participemos a nuestros conciudadanos que hoy ha nacido un Salvador y que ese Salvador es Cristo el Señor. Dios nos bendiga a todos. ¡Feliz Navidad! Que el Señor nos conforte en estos tiempos de crisis. Que esa luz
siga alumbrando nuestros corazones y que ese cántico de alabanza siga estando en nuestras bocas. Dios nos bendiga. Esperamos que este mensaje del pastor Aarón Cortés haya sido de edificación para todos ustedes y le agradecemos muchísimo nos haya compartido este mensaje. Ya tiene luz y paz su santa vez, y paz su santa vez, y paz su santa ley. Al mundo paz, el Salvador en tierra reina. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Jesús, perdón le da. Jesús. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones Él probará su amor y su poder, 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 su amor y su La Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx
Y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. Le damos gracias a Dios por permitirnos llevarles estos mensajes hasta sus hogares y también gracias a ustedes por vernos y compartirnos. Queremos invitarles para que el día de mañana a partir de las 10 de la mañana nos puedan acompañar. Recuerden que estamos celebrando Emmanuel, Dios con nosotros. Ha enviado a su Hijo a hacerse carne para redimirnos de nuestra condición de pecado, de transgresión. Muchísimas gracias. Los esperamos mañana. Hasta pronto.